que el gobierno constitucional del Estado boliviano, en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, ha tomado inmediatamente medidas para la prevención de la propagación del COVID-19 y dicha ley de elecciones no estaría coadyuvando en este sentido a frenar la pandemia del coronavirus en Bolivia. Esta es la observación que hace la presidenta y también manifiesta que si bien el órgano legislativo aprobó una ley que declara interés y prioridad nacional las acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento del coronavirus, existe ahora un contrasentido y hasta una contradicción, dice la presidenta en su nota, ya que es cuestión de días se pasó una ley cuyo único objetivo por parte del movimiento al socialismo es adelantar las elecciones, razón por la cual la presidenta cierra esta carta diciendo, lo vamos a leer de manera textual: pido a usted, presidenta, someter esta observación a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento en el marco de lo establecido por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado. Es el pedido que hace la presidenta Yanine Áñez a través de esta nota. 22:15, momento de ir a lo anunciado. Nuestra línea, el 244-1313, está habilitada para que usted pueda hacer las consultas al ingeniero Waldo Ballester, quien está ya junto a nosotros. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido, qué placer saludarlo, poder aclarar muchas dudas de la población acerca de lo que va a ocurrir en Bolivia a partir del 11 de mayo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paulita, y toda la audiencia que tiene TVU. Ingeniero, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen acerca de esta cuarentena dinámica que propone el gobierno a partir del 11 de mayo? ¿Qué es lo que se dice referente a este tema en la Universidad Mayor de San Andrés? Bueno, creo que hay que ser muy cauto en esto. Hemos estado viendo muchísima información en las redes sociales, en la prensa internacional. De hecho, también un estudio de la Universidad de Singapur, donde mostraba curvas y se veía claramente que a partir de agosto estábamos ya libres. Lo que hay que tomar en cuenta es que estamos hablando con un proceso biológico, microbiológico, ¿no? El primer brote, primera ola, para que se entienda mejor, la estamos sobrellevando en este momento. Tiene un plazo de duración. Con la cuarentena, que es una medida muy atinada, estamos disminuyendo ese pico, pero todavía estamos en pleno ascenso, no hemos llegado siquiera a la cúspide. Entonces no podemos pecar de exitistas de decir que en 2 o 3 meses nos hemos librado de ese problema y ya podemos volver a la normalidad. Yo quiero ser muy enfático en esto y serio, decir la normalidad va a ser muy gradual y muy difícil de alcanzarla. No sabemos qué pase con el virus puede mutar, puede venirnos un segundo brote. Los vecinos que nos rodean también, estamos viendo el Brasil tiene otro tipo de políticas. No sabemos si nosotros logramos llevar adelante este primer pico exitosamente, del Brasil nos puede continuar un segundo brote. Entonces, tenemos que ser muy cautos en esta situación. Creo que ante todo aquí está la salud antes que la economía. Ahora, la habilidad de los bolivianos, la habilidad de nuestro gobierno y de todos, principalmente las universidades y nuestra Universidad Mayor de San Andrés, es que podamos ser innovadores en pensar cómo fusionar ese aspecto de salud y economía y brindar más o menos un colchón razonablemente llevadero para poder atravesar este periodo tan difícil que va a ser a lo largo de este año. Y el próximo año también vienen otros problemas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el tema de abastecimiento, los cultivos. Lo que estamos consumiendo ahora es lo que se ha cultivado el año pasado o principios de este año. Entonces, todavía estamos abastecidos, hay seguridad alimentaria, hay mucha solidaridad en nuestro pueblo, yo quiero destacar eso.
realmente se ha visto mucho compromiso de nuestra gente tratando de ayudar a los que menos tienen, y creo que ese espíritu debe mantenerse, fortalecerse y llevarse siempre hacia adelante. Entonces, el próximo año va a ser más dificultoso por varias razones. Razones económicas, por ejemplo, la mayor parte de las empresas van a tener que ser muy innovadoras para poder adaptarse a esta condición. ¿Qué quiero decir con esto? Si podemos tomar un ejemplo, el transporte público ya no va a poder ser como era antes, no podemos manejar un minibús lleno de gente, por ejemplo. Entonces vamos a tener que reducir o cambiar y generar otro tipo de nuevos empleos para que esas personas que en este momento o durante los próximos meses no han de poder desempeñar esas actividades normales como las que conocemos, tengan esa capacidad de adaptación. Entonces ahí es donde la academia y el gobierno tienen que trabajar en forma conjunta para poder apoyar a nuestra población que sí lo demanda y requiere con mucha urgencia. Lo mismo pasa con otros sectores, el sector de peluqueros, el sector de los odontólogos también, la gente que trabaja su día a día, son muchísimas personas. Entonces tenemos que ver la forma de cómo identificar esas necesidades, cómo identificar esas potencialidades y reformar el procedimiento de acción para que puedan realmente sobrellevar de manera razonable. Ahora, esto de ninguna manera implica de que unos tienen que ganar mucho más dinero que otros. Todos vamos a mermar en nuestros ingresos, pero tenemos que mermar de manera razonable, que se comparta ese sacrificio entre todos. Eso es lo razonable para nosotros. Ingeniero, nosotros queremos escuchar a la población en esta noche. Hay muchas preguntas que nos vienen haciendo en redes sociales, razón por la cual vamos a recibir las llamadas, vamos a abrir nuestra línea telefónica para que sea usted quien pueda responderle también a la población. Entre tanto que habilitamos este espacio, ¿será, ingeniero, que los bolivianos tenemos la capacidad de ser de aquí para adelante más ordenados, cumplir diferentes restricciones en esta cuarentena dinámica como se ha planteado, de ir abriendo algunos espacios? Usted mencionaba que van a haber temas económicos bastante complicados, no solo este año, sino también el siguiente en todo el territorio nacional. Definitivamente, el tema de los bancos, la banca también tiene que reestructurarse. En realidad tenemos que rediseñar muchas cosas, muchas formas operativas, y también la parte jurídica, la parte de los seguros, la parte laboral. Hay mucho trabajo por delante, y creo que este es un momento de mucha solidaridad entre los bolivianos. Debemos aunar esfuerzos entre todos, entre las autoridades, la academia. Vuelvo a reiterar que es lo que cuenta, es la inversión que ha hecho el país en mantener gente capacitada que pueda coadyuvar con su hombro esta situación tan delicada justamente en este momento. Y nuestra población, esa población tan pujante que tenemos, que trabaja en el campo, que nos generan los alimentos, esa población merece también todo nuestro apoyo y esfuerzo. Entonces, esto nos va a obligar a innovar una serie de ideas y posicionamientos para que pueda reestructurarse la forma de trabajo, la forma de mover la economía también. No puede mantenerse los sistemas tradicionales, y de hecho el mundo entero está girando en ese sentido, y Bolivia no puede quedar al margen. Seremos un país chiquito. Alguien decía, si los bancos y Bolivia se cerrara por 10 días, nadie se da cuenta. No es cierto. Yo creo que debemos pensar con orgullo de nuestra patria, y nosotros sí, aunque seamos pequeños, tenemos un peso también dentro del planeta, y podemos constituir además un ejemplo de resurgimiento, de creatividad y también de innovación fundamentalmente. Mensajes a nuestra línea del 772-71479. La población nos pregunta y nos dice cuáles deberían ser las principales acciones que se deberían tomar de manera inmediata, cuál es la recomendación que se hace desde la Universidad Mayor de San Andrés, dice la población. Bueno, creo que nuestro comité operativo de emergencia, presidido por el señor rector,
ha dado ya una posición oficial que creo que el gobierno también la ha escuchado, la población también la ha respaldado y creo que ha sido lo más sensato y prudente que ha podido suceder. En el comité se ha analizado esta situación y hay un consenso en que tengamos que mantener esta cuarentena por un tiempo más hasta que por lo menos alcancemos la punta del pico y empiece el descenso, y ese descenso también tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, en este lapso lo que tenemos que hacer es innovar la forma de cómo vamos a dinamizar nuestra economía, cómo se ha de mover, cómo se han de reinventar algunas formas de trabajo. De hecho, toda la parte educativa está dando un giro muy interesante, muy importante, y sobre todo quiero destacar que hay un gran esfuerzo de muchos bolivianos en esto. Están movilizando a docentes universitarios, docentes de los colegios, de maestros, que están aprendiendo los medios digitales aceleradamente, y eso hay que destacar. Este es un pueblo valiente y luchador. Entonces, ese esfuerzo justamente nos va a ayudar a vencer esta situación tan difícil que en este momento tenemos. Pero tenemos que ser muy rápidos, muy creativos y sobre todo unidos. Pero una preocupación que sin duda le quita el sueño a la población cuando se toca el bolsillo de la gente. Hay mucha preocupación. ¿Hasta qué punto será recomendable que se vayan gastando los ahorros que tienen los bolivianos, las bolivianas, que tienen esa platita que han logrado guardar en algún tiempo, tal vez con mucho esfuerzo? ¿Cómo se debería afrontar este tema desde la economía del hogar, desde lo simple? Bueno, esta es una tarea fundamentalmente para el gobierno, pero la academia va a colaborar brindando ideas también. Por ejemplo, se me ocurre pensar en voz alta que los ahorros evidentemente están en este momento salvando muchas situaciones, pero esta forma de economía tiene que cambiar. Los restaurantes tienen que aprender a mucho más disciplina, más rigurosidad en el manejo de los alimentos, si quieren volver al mercado, si quieren mantener un cierto estatus dentro de este nuevo contexto que vamos a tener después de la cuarentena también. Los restaurantes tendrán que multiplicar, ser más creativos. Por ejemplo, en Estados Unidos algunos restaurantes están optando en atender hasta en la calle, han pedido permiso al municipio para que les autorice el colocar mesas en la calle. Claro, eso me parece que ya es muy exagerado, pero mientras un restaurante mantenga el aislamiento social, unas normas muy rigurosas de higiene y limpieza, eso va a costar también cierta inversión. Por eso es un sacrificio. Si antes ganaba 20%, ahora tendrá que ganar 15%, y ese 5% tendrá que destinar a esas medidas de rigurosidad a las que hago referencia. Y es decir, en todas las actividades, cada uno de nosotros debería identificar cuál es su punto débil y qué potencialidad ofrece y qué el gobierno, cómo le debería apoyar. Entonces estamos desarrollando un enfoque sistémico que lo vamos a dar a conocer en breve, que va a poder servir para orientar a la población a cómo puede expresar allí esas ideas, esas potencialidades que ofrece, y el gobierno con su equipo de asesores y la academia podremos también aportar con algunas ideas para que se pueda rediseñar esa forma de trabajo y esa forma de mover la economía. Por supuesto que va a ser muy importante. Llegan las primeras llamadas hasta los estudios de televisión universitaria. Quiero saludar al señor Jorge Gutiérrez, quien, si no me equivoco, está desde la zona de Chachicala, quien quiere hacer algunas consultas, ingeniero. Señor Gutiérrez, buenas noches. Gracias por comunicarse con televisión universitaria. Lo escuchamos. El ingeniero Waldo Vargas también lo escucha. Adelante. Gracias. Un saludo al ingeniero Vargas. Bueno, mi consulta era la siguiente. Después de la cuarentena anunciada por el gobierno, que es el 11 de mayo, ¿cuál sería, según la universidad, el horario recomendable para comenzar a trabajar nuevamente? Porque el gobierno hablaba de 6 horas, 8 horas, y entonces, ¿cuál sería el horario recomendable y cuáles serían, digamos, las medidas de bioseguridad que debemos utilizar todos
en el trabajo, en el hogar y en la calle. Sabemos que nada va a ser igual que antes, van a cambiar nuestros hábitos de vida inclusive, de manera que esa es mi consulta. Gracias, don Jorge. Ingeniero, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía que tiene consultas como esta, que está preocupada? Considero que es una excelente reflexión y enfoque que tiene el señor Gutiérrez. No está especificado, y eso es lo que justamente mencionaba, que tenemos que aportar entre ciudadanos, la academia y la gente de gobierno para poder reestructurar esto. Decía que en breve vamos a circularizar una forma metodológica de recopilar esta información para que la propia gente nos exprese sus dificultades, sus potencialidades y hasta sus sugerencias, porque aquí el arte es escucharnos, hablarnos entre todos y escucharnos entre todos. Por ejemplo, el transporte no puede volver a ser normal desde ningún punto de vista. Las empresas, vamos a hablar de privadas, por ejemplo, van a tener que ver un mecanismo de llevar a sus trabajadores de alguna forma segura a sus ámbitos de trabajo. Tendrán que trabajar por turnos, o sea, menos personal y en turnos, por ejemplo, abarcar el volumen de trabajo requerido para el día. Entonces es una forma de reorganización y eso tiene que ser creativa cada empresa. El transporte público tendrá que reestructurarse también y pensar en nuevas rutas y combinar también, de tal manera que se garantice seguridad, higiene, sobre todo, y el aislamiento social, que es vital en este caso. En el sector público no se necesita, desde mi punto de vista, que todos los empleados tengan que asistir a sus fuentes laborales. Algunos pueden hacerlo por teletrabajo, también por turnos, no necesariamente las 8 horas que manda la ley de trabajo. Por eso yo decía, muchos de los aspectos jurídicos tenemos que revisar también. Entonces, posiblemente en este periodo tenemos que olvidarnos de esas 8 horas laborables y tendremos que hablar de otro tipo de horas, pero trabajar por turnos. Unos irán en la mañana, otros irán en la tarde. En la noche mejor si nadie va y todos nos aislamos nuevamente. Es una forma, pero tenemos que estudiar. Cada empresa, cada institución tiene que reestructurar de manera innovadora, creativa esto. Y el gobierno tiene que apoyarnos dictando las normas jurídicas pertinentes para que esto cobre la validez correspondiente. Ingeniero, si me permite, tenemos una llamada en vivo desde la ciudad de Cochabamba. Es la señora Epifania López, a quien don Epifanio López más bien, quien le doy la bienvenida. Gracias por comunicarse desde el corazón de Bolivia. Usted tiene algunas consultas y algunas sugerencias que quiere hacerle al ingeniero Vargas, ¿verdad? Muchas gracias. Mi crédito se va a terminar. Gracias. ¿Sabe qué? Yo le sugeriría a todas las autoridades de Cochabamba, en todo Bolivia en realidad. Yo soy exradicado en Argentina. En Argentina, verdulerías se han creado en los barrios, en sus propios barrios, ya no mercados centrales así, donde se concentra mucha gente. Entonces sería muy lindo. Es que las verdulerías serían ya en sus barrios. Allá en Argentina es así. Tienen sus propias verdulerías en sus barrios. Una verdulería es una tienda. Entonces, vende el verdulero. Él tiene una tienda como una ferretería. Lo mantiene la verdura, así que vende a todo el barrio en su comunidad, en su lugar. Así no se concentra en el mercado, donde hay mucha gente que se concentra y la gente no prevé ahorita lo que se tiene que usar, barbijos y demás, no le dan importancia. Pero si tienen verdulería, bueno, pues del barrio se van a comprar a la verdulería. Ahora lo otro, de la universidad, ya deberían de aplicar cursos en la universidad, estar pasando ya por internet en las universidades de Bolivia, pero tal cosa no lo están haciendo. ¿Qué es lo que sucede? Porque en la universidad mayoría compra de por ejemplo, código, todo ya es por internet, pero no sé qué están esperando, lo están dejando mucho. La universidad no puede parar, tiene que crear muchas cosas, porque mayoría
investigación. Así que deberían de empezar la universidad por lo menos por vía como virtual, así que deberían de estar pasando clases particulares. Muy bien, ahí van algunas de las sugerencias, ingeniero. Este tema, por ejemplo, de desconcentrar los mercados, ¿puede ser algo muy válido? ¿Podría ser una buena solución? Definitivamente, y aquí juega un rol muy importante el gobierno municipal. Cuando los mercados que estamos acostumbrados tradicionalmente a asistir se llenan de mucha gente, muchos proveedores, muchos compradores, los intermediarios, etcétera, etcétera. Entonces, el municipio tiene que desconcentrar esto, pero de una manera muy cuidadosa también, porque ahí es, si no vamos a crear también una situación de mucho riesgo, tiene que hacerse un manejo muy escrupuloso, muy bien capacitada la gente y sobre todo acudir a la responsabilidad de y a la idoneidad de cada uno de los ciudadanos para que cada quien en lo que sabe hacer lo haga pero bien, respetando la salud, su propia salud y la salud de los que va a servir como intermediario en la venta de alimentos o de productos alimenticios. Eso está muy bien y el municipio tiene que ubicar sitios precisos para desconcentrar la venta y también garantizar que esa venta no sea objeto de especulación, que los precios se mantengan. Y ahí los medios, por ejemplo, pueden hacer un gran apoyo brindando los precios correctos, los precios uniformes. Y eso tiene que hacerse en todo el país, a nivel nacional, obviamente. Esta mañana vimos noticias de la cancha en Cochabamba y la gente obviamente necesita dinero y sale a vender, rompiendo y arriesgando su salud y rompiendo la cuarentena también, que de hecho es una medida jurídica, ¿no? Está faltando esa medida jurídica, pero la necesidad también está obligando a esas personas a arriesgarse. Pero hay que obrar fuertemente en esto y eso es una acción que demanda la población para los municipios. En cuanto a la educación digital, en la UMSA no conozco la realidad de las otras universidades del interior. Hemos tenido que vencer algunas dificultades. Una de ellas es que no todos los estudiantes contaban con conexión a Internet. Afortunadamente son los menos, estamos hablando del orden de un 25% más o menos. El resto afortunadamente tienen, pero muchos de ellos, de los 75 restantes, tienen lo que pagan su tarifa en el móvil, que entonces les resulta oneroso para poder pasar clases. Entonces allí es donde estamos invocando una ley que ya tenemos, que está medio dormida, no recuerdo ahorita el número, pero en esa ley claramente se detalla de que en situaciones de emergencia las compañías deben brindar precios accesibles y dar la facilidad a todos. Entonces, invocando esa ley es que todos los estudiantes, que son la dificultad número 1, puedan tener ese acceso. Otra dificultad es que no todos los docentes están acostumbrados a este tipo de plataformas digitales. Entonces, pero en la UMSA, todos los docentes en este momento, los que no tienen ese nivel de capacitación o tienen una capacitación intermedia, están trabajando intensamente, capacitándose mejor y logrando ese nivel para que puedan dar un mejor servicio a sus estudiantes. En mi caso, por ejemplo, yo soy docente en la Facultad de Ingeniería y estamos haciendo el esfuerzo, varios colegas, estamos pasando las clases casi con normalidad, le puedo asegurar. Ahora, yo tengo materias de últimos semestres donde ya son menos estudiantes, entonces tengo más facilidad de poder coordinar con todos ellos. En los cursos básicos, donde hay más estudiantes, obviamente hay otras complejidades, pero todo se puede resolver. El gran problema es en los colegios y en las escuelas primarias. Allí sí tenemos una brecha tan grande que lastimosamente cuando debíamos haberlo aprovechado, tal vez no lo hemos aprovechado. Tenemos un satélite que podría haber dado esas facilidades, debíamos haber ya iniciado esos cursos de capacitación a esos profesores desde la normal y los profesores del ciclo primario y del ciclo secundario. Hoy en día hay ya mucho trabajo del grupo de
Google Educators, por ejemplo, que es un grupo mundial que tiene filial en Bolivia. Ese grupo tiene ahorita un trabajo de cerca de 3.000 o 5.000 profesores de primaria y secundaria pasando clases, capacitándose para después integrarse a los profesores digitales y dar apoyo en los colegios y escuelas. Ese es un buen adelanto también, pero ahí necesitamos el apoyo también del gobierno para que los costos bajen y el Internet realmente sea el camino para todos en este momento, porque es eso que se demanda. Muchas gracias por el comentario de Cochabamba. Ingeniero, se nos va terminando el tiempo, pero tenemos una persona más en línea, el señor Marcos, que se comunica desde Bajoyojeta. Adelante, por favor, don Marcos, con esta consulta ya en los minutos finales de Jaque Mate. Aló, buenas noches, querida Paola. Buenas noches al ingeniero Wando. Yo tengo una pregunta. Soy estudiante de la carrera de Derecho, de segundo año. En mi curso somos más de 150 alumnos. Después de que pase todo esto de la cuarentena, ¿cómo vamos a pasar clases? ¿Por grupos de 5, de 10, semanalmente? ¿Cómo volveremos a dar clases nosotros, los universitarios? De antemano, gracias por la respuesta y hasta otra oportunidad. Gracias, Marco. Genera una preocupación de los estudiantes, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a un tiempo más adelante? Bueno, yo voy a ser respetuoso porque estamos hablando de la Facultad de Derecho. Yo estoy en la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Derecho no tengo conocimiento cómo se está estructurando, pero lo que quiero advertir a los estudiantes es que velando por su salud no es pertinente que se piense en volver a clases. Imagínense, ese grupo de 150 en este momento tienen un docente y seguramente su ayudante con los cuales desarrollan su aprendizaje. En la práctica, ya con esta condición nueva que impera, es prácticamente inviable que puedan dividirse por grupos. Eso implicaría contratar más docentes o generar mayores gastos a la universidad, que por este momento es totalmente contraproducente. Entonces tenemos que entrar nomás a la era digital. De allí que es lo que mencionaba hace un momento, de que los estudiantes tienen también que hacer el esfuerzo. Ahora, la gente joven está más involucrada a sus nuevos celulares, a los programas de computación, tiene más versatilidad que los docentes más antiguos. En mi caso, por ejemplo, hemos tenido que mantener cierto ritmo con la tecnología para no quedarnos fuera del mercado. Los profesionales hoy en día que no están actualizados con el mercado, pues van quedando fuera. Por lo tanto, es importante que también nuestros estudiantes agarren ese ritmo tecnológico mundial y podamos avanzar más rápidamente, recuperar el tiempo perdido. Ahora, me imagino que muchos docentes posiblemente en Derecho no tenían el material como para clases digitales. Eso también hay que entender. Entonces, esos docentes tienen que adaptar la forma de enseñanza y los materiales que tenían para enseñar a un modo digital. Y eso conlleva un cierto tiempo, pero yo creo que en este momento no hay docente en la Universidad Mayor de San Andrés que esté perdiendo tiempo esperando que pase la pandemia. Todos los docentes estamos empeñados en poder incorporarnos a este nuevo ritmo y poder servir a nuestra colectividad de mejor forma. Y lo mismo invoco de los estudiantes para que hagan también ese esfuerzo. Es un esfuerzo para todos y realmente todos unidos vamos a lograr salir adelante como país, como patria. Puesto. Ingeniero, realmente las condiciones laborales, las condiciones de estudiar a partir de la fecha van a cambiar y vamos a tener que adecuarnos y buscarle soluciones muy creativas realmente a todo lo que se viene de aquí en adelante. Quiero agradecerle este tiempo que le ha dedicado a la Nueva Televisión Universitaria. Nos ha quedado corta, sin duda, pero está el compromiso para que podamos retomar esta conversación en otros espacios informativos. Gracias, ingeniero. Con todo gusto, Paulita, felicitaciones. Gracias, buenas noches.
El ingeniero Waldo Vargas Ballester, quien nos acompañó, es parte del COE de la Universidad Mayor de San Andrés, a quien le agradezco profundamente este tiempo que nos ha dedicado y poder aclarar este tipo de dudas que la población tiene y, por supuesto, orientar desde la academia, también colaborar como este brazo social a instituciones como el gobierno para entre todos buscar soluciones creativas y salir adelante. Gracias, amigos, hemos informado durante toda esta jornada a través de la nueva televisión universitaria. Ha sido un placer mantenerlos informados. Nos reencontramos cuando la noticia así lo demande con nuestras ediciones informativas este 1 de mayo. Buenas noches, permiso.